Imaginemos el escenario primordial, cuando el mundo aún estaba en su forma más cruda e incipiente. En este ambiente casi virgen, donde la inocencia parecía eterna, ¿cómo encontró esposa Caín, el primer asesino? ¿Y qué podemos descubrir sobre el primer crimen registrado en la historia bíblica? Si estas historias le parecen fascinantes y desea continuar explorando la profundidad de la narrativa bíblica con nosotros, asegúrese de seguir las siguientes partes. Regístrese para recibir actualizaciones y profundizar en la comprensión de estas lecciones transformadoras. Al explorar estos misterios, encontramos profundas lecciones espirituales y revelaciones sorprendentes. En los primeros momentos de la creación, Dios moldeó a Adán del polvo de la tierra con sublime y meticuloso cuidado. Cada aspecto de Adán fue creado a imagen del Creador, y al infundirle el aliento de vida, Adán despertó al esplendor del jardín del Edén. El Edén, con sus ríos cristalinos y sus árboles frutales, era un paraíso donde Adán vivía en paz. Sin embargo, Dios notó que Adán no debía estar solo y decidió crearle un compañero. Mientras Adán dormía profundamente, Dios le quitó una costilla y con ella formó a Eva. Cuando Adán despertó y vio a Eva, reconoció en ella una parte de sí mismo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios bendijo a la pareja, dándoles la orden de ser fructíferos, multiplicarse y sojuzgar la tierra. La armonía en el Edén, donde Adán y Eva vivían en perfecta armonía con la creación, se rompió cuando desobedecieron la única prohibición de Dios, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta desobediencia provocó su expulsión del Edén y el comienzo de una vida marcada por el trabajo duro y las dificultades. Fuera del jardín, Adán y Eva comenzaron una nueva etapa de sus vidas y, finalmente, Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel. Caín se hizo agricultor, dedicándose a cultivar la tierra, mientras que Abel se hizo pastor. Desde aquellos primeros días, el mundo empezó a ver las complejidades de las decisiones humanas y los desafíos que darían forma a la historia humana. A pesar de las diferencias naturales entre Caín y Abel, ambos crecieron bajo el amor y la guía de sus padres, Adán y Eva. Desde pequeños, los padres enseñaron a sus hijos la importancia de la devoción a Dios y la práctica de ofrecer sacrificios en señal de agradecimiento y obediencia. Cuando llegó el momento de presentar sus ofrendas a Dios, Caín trajo los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Génesis 4, 5. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. La preferencia divina por la ofrenda de Abel generó en Caín un profundo sentimiento de celos y rencor. Comenzó a consumirse con la pregunta: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la suya? Estos pensamientos se convirtieron en una sombra oscura que empujó su corazón a un estado de angustia creciente. La rivalidad entre los hermanos se intensificó, marcando el inicio de un conflicto que terminaría en tragedia. A medida que pasaban los días, los celos y la ira de Caín hacia Abel solo aumentaron. Génesis 4, 5. Y Caín se enojó mucho, y su rostro decayó. La preferencia divina por Abel se había convertido en una herida abierta en Caín, haciendo de cada encuentro con su hermano una fuente de ira creciente. Abel, ajeno al tormento interno de Caín, siguió acercándose a él con amor fraternal, sin imaginar el peligro inminente. El conflicto entre los hermanos alcanzó su clímax cuando, en un momento de ira desenfrenada, Caín invitó a Abel a ir al campo, sugiriéndole que trabajaran juntos. Abel, confiando en su hermano, aceptó la invitación sin dudarlo. Pero en el campo, fuera de la vista de sus padres, Caín permitió que su ira se convirtiera en violencia. Con un golpe brutal y decisivo, le quitó la vida a Abel. Génesis 4, 8. Y Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La tierra que Caín había cultivado con tanto esfuerzo estaba ahora manchada con la sangre inocente de su hermano. Al ver el cuerpo sin vida de Abel, Caín se sintió invadido por una mezcla de horror y desesperación. Había cruzado una línea irreversible y el alivio momentáneo de la venganza no podía borrar la gravedad de su acto. La tranquilidad del campo fue rota por la voz de Dios, que resonó en la mente y el corazón de Caín con una intensidad ineludible. Dios preguntó: «¿Dónde está Abel tu hermano?», aunque sé la respuesta. Caín, tratando de ocultar su crimen y ante la enormidad de su acto, respondió. Génesis 4, 9. Y dijo Dios: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Y él respondió: «No lo sé. Soy yo el guardián de mi hermano». La voz divina fue implacable. Génesis 4 y 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Con estas palabras, Caín sintió el peso aplastante de su culpa y la conciencia de su pecado. Entonces Dios pronunció la maldición sobre Caín.
Génesis 4, 11-12. Ahora maldito serás tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando abras la tierra, ya no te dará su fuerza. Serás un vagabundo y un fugitivo en la tierra. Caín sintió el peso de la sentencia y expresó su desesperación. Génesis 4, 13-14. Caín dijo a Dios: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, hoy me has echado de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia, y seré errante y fugitivo en la tierra. Y sucederá que el que me encuentre, me matará. Pero incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. Génesis 4, 15-16. Dios le dijo: no será así. El que mate a Caín, será castigado 7 veces. Y Dios puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Este signo, cuya descripción no aparece en las Escrituras, era un símbolo de protección divina, incluso para alguien tan marcado por el pecado como Caín. El impacto de la maldición fue profundo. La tierra, antes generosa con Caín, ahora se negó a producir frutos abundantes. La dificultad para obtener sustento se convirtió en una constante en la vida de Caín, reflejando el peso de su transgresión. La maldición que cayó sobre Caín no solo afectó su sustento físico, sino que también dejó profundas cicatrices en su espíritu. Se encontró inmerso en un estado de vigilancia constante, viviendo con el temor de que otros hombres buscaran vengar la muerte de Abel o de que la justicia divina lo alcanzara. La maldición de Dios hizo que Caín se convirtiera en un vagabundo y un fugitivo, marcado por un destino de incertidumbre y sufrimiento. En contraste, Adán y Eva enfrentaron un dolor inimaginable, una tristeza que trascendió la pérdida de un hijo y se extendió hasta la ruptura de su familia. Caín, el primogénito, que debía ser el pilar de la familia, se convirtió en asesino y exiliado, y la tristeza de Eva fue profunda e insoportable, mientras que Adán, aunque consolador, también quedó devastado. El duelo por la muerte de Abel y la preocupación por el exilio de Caín formaron una herida que parecía imposibilitar cualquier curación completa. Sin embargo, aún en medio de tanto dolor, Adán y Eva encontraron la fuerza para seguir adelante, sostenidos por la esperanza y la promesa de Dios. La fe en una promesa divina y la creencia en un futuro mejor les dieron el consuelo que necesitaban para seguir adelante a pesar de la pérdida y la desolación que los rodeaban. Con el paso del tiempo, Eva dio a luz a otro hijo, al que llamaron Set. Génesis 4:25. Dios me dio otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set se convirtió en el antecesor de un linaje que buscaba la fidelidad a Dios, ofreciendo nuevas esperanzas a la familia marcada por la tragedia y dando un nuevo propósito a su existencia. La promesa de Dios siguió siendo un ancla de esperanza, incluso en medio de una tristeza persistente. En aquellos tiempos primitivos, las normas y estructuras sociales eran radicalmente diferentes de las que conocemos hoy. La humanidad recién comenzaba su camino, y los matrimonios entre hermanos y hermanas eran una necesidad biológica y cultural, establecida para cumplir el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse. Génesis 1:28. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y tendrás dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sin leyes que prohibieran tales uniones y con la genética aún pura, los hijos de Adán y Eva podrían casarse entre sin los riesgos genéticos presentes en uniones similares en los tiempos modernos. Una de las hijas de Adán y Eva, cuya identidad no se revela en las Escrituras, jugó un papel crucial en la vida de Caín. Era una mujer joven de rostro sereno y corazón compasivo, que observó las luchas interiores de Caín y su constante esfuerzo por agradar a Dios y a sus padres. Después de la tragedia que marcó a su familia, ella siguió alimentando la esperanza y el amor por sus hermanos, incluso ante el sufrimiento. Después del asesinato de Abel y la posterior maldición de Caín, la familia quedó sumida en un estado de dolor y confusión. En este escenario desesperado, la hermana de Caín se acercó a él y le ofreció apoyo y consuelo. A pesar del miedo y la incertidumbre que sentía, aceptó acompañarlo en su exilio en la tierra de Nod. Este gesto de fe y lealtad no solo fortaleció el vínculo entre ellos, sino que también representó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, marcada por un intento de reconstruir lo que había sido destruido. Génesis 4:16. Y Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Al llegar a Nod, Caín y su esposa enfrentaron importantes desafíos. La tierra era extraña y desolada, y la maldición de Dios hizo que el suelo fuera improductivo. La tierra no respondió bien a los esfuerzos de cultivo, lo que hizo que la supervivencia fuera un desafío constante. Sin embargo, la determinación y las habilidades de Caín y su esposa fueron fundamentales para adaptarse y encontrar una manera de sobrevivir. Construyeron juntos una nueva vida,
dedicándose a cultivar la tierra y criar animales con el mismo esfuerzo que antes. A pesar de las dificultades, lograron establecerse y crear una comunidad. El nacimiento de su hijo, a quien llamaron Enoc, trajo un nuevo sentido de propósito y esperanza. Génesis 4 y 17. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. El nombre Enoc, que significa dedicado o consagrado, simbolizaba el deseo de Caín de buscar un nuevo comienzo, incluso con el peso de su pasado. El nacimiento de Enoc representó una nueva oportunidad para Caín y su esposa, y un símbolo de renovación y continuidad para su linaje. Decidido a asegurar un futuro mejor para su hijo, Caín decidió construir una ciudad, una hazaña considerable en tiempos primitivos. La ciudad recibió el nombre de Enoc, en honor a su hijo, y se convirtió en un centro de desarrollo y actividad para la familia. Aunque la tierra de Enoc no era tan fértil como el Edén, Caín y su familia trabajaron duro para establecer una comunidad próspera. Génesis 4 y 17. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. La dedicación y el esfuerzo continuos de Caín y su esposa ayudaron a transformar la tierra árida en un lugar donde podían prosperar y construir un nuevo comienzo para su descendencia. En la ciudad de Enoc, el linaje de Caín comenzó a florecer de manera notable. Con el establecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos avances tecnológicos y culturales, la sociedad comenzó a dar sus primeros pasos hacia la complejidad y el progreso. La vida en Nod, aunque todavía marcada por recuerdos del pasado, estaba llena de esperanza y nuevas posibilidades, poniendo de relieve la resiliencia de la humanidad. Entre los descendientes de Caín, Jubal se destacó como pionero de las artes. Se le describe como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, introduciendo la música en la vida humana. Este aporte no solo enriqueció la cultura de la época, sino que también estableció un legado duradero que influiría en las generaciones futuras. La música se ha convertido en una parte esencial de la expresión humana, reflejando las emociones y experiencias de la vida cotidiana. Su hermano Tubal-Caín también hizo importantes aportes a la sociedad. Se distinguió como maestro de la metalurgia, forjando herramientas de bronce y hierro. Estas innovaciones tecnológicas representaron un avance significativo, permitiendo mejoras en la agricultura, la construcción y otras áreas cruciales de la vida cotidiana. La capacidad de Tubal-Caín para trabajar con metales se convirtió en la base del desarrollo tecnológico, facilitando el progreso de la civilización en su conjunto. Si bien el linaje de Caín estuvo lleno de avances culturales y tecnológicos, el linaje de Set también jugó un papel crucial en la historia humana. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, tuvo un hijo llamado Enoc. Enoc es descrito como un hombre justo y devoto cuyos descendientes continuaron siguiendo los mandamientos de Dios. Génesis 4 y 26 informa que durante la época de Enoc, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este desarrollo señaló un mayor compromiso con la adoración y la reverencia a Dios, en contraste con la creciente decadencia moral vista en el linaje de Caín. El contraste entre los dos linajes revela la complejidad de la humanidad y la diversidad de caminos seguidos por los diferentes grupos. El linaje de Caín, con sus innovaciones y logros, a menudo encontró tentaciones y fracasos morales, mientras que el linaje de Set buscó mantener la rectitud y la devoción a Dios. Este contraste pone de relieve la dualidad de la experiencia humana, capaz tanto de grandes logros como de profundos errores. A medida que la población humana crecía, se necesitaban normas y leyes para regular la vida comunitaria. En el contexto de un mundo en crecimiento, las uniones entre parientes cercanos, que habían sido una necesidad e inicialmente no presentaban riesgos significativos, comenzaron a mostrar defectos genéticos y problemas de salud. Levítico 18:6 establece la prohibición de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Nadie se acercará a un pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Esta ley tenía como objetivo proteger la salud física y espiritual de la comunidad, además de mantener la pureza e integridad de la sociedad. Dios, a través de Moisés, estableció un conjunto de leyes contra el incesto en el libro de Levítico. Estas leyes prohibían las relaciones sexuales y los matrimonios entre familiares cercanos, abordando no solo cuestiones genéticas sino también la preservación de la moralidad y la santidad. Levítico 18:9 detalla estas normas como una forma de mantener la pureza del pueblo elegido y diferenciarse de las prácticas de las naciones vecinas. El impacto del pecado de Caín fue profundo y duradero, y afectó no solo su propia vida sino también la historia de la humanidad. El asesinato de Abel introdujo una ruptura significativa entre el hombre y Dios, creando una división que se extendería a través de las generaciones. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, la historia también revela la misericordia de Dios. Incluso después del grave pecado, Dios concedió a Caín una marca de protección, asegurándose de que no lo matarían.
Génesis 4:15 muestra cómo Dios se aseguró de que cualquiera que matara a Caín fuera castigado 7 veces, lo que evidencia la voluntad de Dios de ofrecer segundas oportunidades y demostrar misericordia, incluso hacia aquellos que fracasaron gravemente. La revelación divina evolucionó a través de las generaciones, desde Adán y Eva hasta el linaje de Set y sus descendientes. Cada generación ha tenido la oportunidad de comprender mejor la voluntad y el propósito de Dios para la humanidad. Este desarrollo culminó con la llegada de Jesucristo, quien trajo la plenitud de la gracia y la verdad a la humanidad. Lucas 3, 23-38 describe a Jesús como descendiente de Set y, a través de su vida, muerte y resurrección, ofreció una nueva oportunidad para la reconciliación con Dios. Juan 1:14 resalta la importancia de Jesús al afirmar: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». La llegada de Jesucristo trajo una nueva era de esperanza y redención para la humanidad, superando la separación introducida por el pecado de Caín y ofreciendo un camino hacia la restauración y la reconciliación con Dios. Comprender el contexto bíblico y las lecciones de las historias es esencial para apreciar la profundidad de la narrativa sagrada. La historia de Caín y Abel, el desarrollo de sus linajes y el avance hasta la llegada de Cristo revelan el carácter multifacético de Dios, incluyendo su justicia, misericordia y amor eterno. Estas narrativas nos recuerdan que a pesar de los fallos y pecados humanos, siempre hay una oportunidad para la redención y el regreso al Creador. El relato de Caín y Abel no es simplemente una crónica del primer homicidio en la historia de la humanidad, sino también una profunda enseñanza sobre las consecuencias del pecado y la manifestación de la misericordia divina. La trayectoria de los linajes de Caín y Set, y el avance gradual de la revelación divina que culmina con la llegada de Jesucristo, ofrecen una visión completa de la esperanza y la renovación disponibles para la humanidad. El linaje de Caín, a pesar de comenzar con un acto de violencia y maldición, se convirtió en un centro de innovación y progreso. En Enoc, la ciudad fundada por Caín, surgieron importantes avances en música y tecnología que marcaron los primeros pasos de la civilización humana. Jubal, descendiente de Caín, se convirtió en un pionero de la música, inventando la lira y la flauta, mientras que Tubal-Caín era un destacado metalúrgico que forjaba herramientas de bronce y hierro. Estos avances fueron fundamentales para el desarrollo de las sociedades primitivas y reflejaron la capacidad humana de crear e innovar, incluso frente a la adversidad. En contraste con esto está el linaje de Set, que mantuvo un camino de devoción y justicia. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, estableció una línea de descendientes que buscaban vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Su hijo, Enoc, fue un ejemplo de piedad y rectitud, y su linaje continuó buscando la verdad y la justicia divinas, como se describe en Génesis 4:26. A Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este linaje contrastaba con el de Caín al centrarse en la fidelidad a Dios y la práctica de la justicia y la rectitud. La comparación entre estos dos linajes revela la dualidad intrínseca de la humanidad, la capacidad para el bien y el mal. Si bien el linaje de Caín trajo progreso cultural y tecnológico, también demostró una tendencia hacia la desobediencia y la corrupción. Por otro lado, el linaje de Set buscó mantener la pureza y la santidad a pesar de las dificultades y desafíos enfrentados. A medida que la población humana crecía, se hizo evidente la necesidad de establecer normas y leyes que regularan las relaciones sociales y familiares. La unión entre familiares cercanos, que inicialmente era una necesidad biológica y cultural, comenzó a presentar problemas genéticos y de salud, reflejando los efectos del pecado original. En Levítico 18:6, Dios estableció leyes contra el incesto para proteger la salud física y espiritual del pueblo de Dios. Nadie vendrá a una familia cercana para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Estas leyes tenían como objetivo no solo prevenir problemas genéticos, sino también preservar la pureza y santidad de la comunidad elegida, diferenciándola de las prácticas de las naciones paganas circundantes. La marca dejada por el pecado de Caín tuvo un impacto duradero en la humanidad, destacando la necesidad de un redentor. La venida de Jesucristo, descendiente del linaje de Set, representa la culminación de la revelación divina. Lucas 3, 23-38 describe la genealogía de Jesús, conectándolo directamente con Adán y Dios. Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La llegada de Cristo trajo la plenitud de la gracia y de la verdad, ofreciendo a la humanidad una nueva oportunidad de reconciliarse con Dios y superar la separación provocada por el pecado original. Juan 1:14 dice: «Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia de Caín y Abel, con sus ramificaciones y desarrollos, ilustra la complejidad de la condición humana y la búsqueda constante de redención. El progreso de las civilizaciones, la importancia de las leyes divinas y la llegada de Cristo forman una narrativa rica y significativa que continúa inspirando y guiando a la humanidad. Gracias por seguir este viaje a través de la historia de Caín y Abel. Si encontró valor en las reflexiones y aprendizajes que compartimos, considere suscribirse para no perderse en nuestras próximas exploraciones bíblicas. Tu presencia es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenidos inspiradores y enriquecedores. Hasta la próxima.